Bueno, nos encontramos en esta ocasión con el Moré Víctor Santos de la congregación Shema Israel. ¿Podría presentarse, por favor? Bueno, mi nombre es Víctor Santos, soy el Moré de la Quejilá Shema Israel. Nosotros estamos estudiando las raíces hebreas. Nosotros estamos tomando nuevamente todas las cosas kadosh, lo que se conoce como sagradas, de las escrituras, como fue escrito en el idioma original, en el idioma hebreo. Nos conocen como los mesiánicos porque en el libro de Geburot o el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el verso 17, dice que por primera vez fueron llamados Meshijim, que le tradujeron ahí como cristianos. Entonces, por eso es lo que nos conocen como mesiánicos, por que en ese lugar se le nombró por primera vez como Meshijim y no como cristianos. Nosotros tenemos unas preguntas para usted con respecto a lo que son el templo, sus oficiales, las vestiduras, el arca, Israel y sus propicias. Y algunos compañeros tienen algunas preguntas, no sé si alguno quiere comenzar con alguna pregunta. Bien, muy buenos días. Una de las preguntas que se ha planteado aquí es, ¿qué es para los mesiánicos o para ustedes dentro de sus estudios el Urim y el Tumim? Bueno, según los estudios que nosotros hemos hecho, el Urim y el Tumim no se conoce a profundidad qué eran, pero se dice que llevaba el nombre sagrado de nuestro Creador, que es el de las 4 letras, el Yud, Kei, Bat, Hei, que se pronuncia Yahweh. Entonces eso es lo que se ponía dentro, donde estaban las 12 tribus, pues, los nombres de las 12 tribus, según el orden de su nacimiento. Entonces se podría decir que el Urim Tumim es el nombre de nuestro Creador que se usaba en ese entonces. Se dice que llevaba el nombre sagrado de nuestro Creador, que es el de las 4 letras, el Yud, Kei, Bat, Hei, que se pronuncia Yahweh. Entonces eso es lo que se ponía dentro, donde estaban las 12 tribus, pues, los nombres de las 12 tribus, según el orden de su nacimiento. Entonces se podría decir que el Urim Tumim es el nombre de nuestro Creador que se usaba en ese entonces. Con la misma pregunta, ¿para qué se utilizaba el Urim y Tumim? El sacerdote usaba para administrar a su pueblo, porque como estaban las 12 tribus, los nombres de las 12 tribus, entonces siempre usaba el Urim Tumim, porque el Cohen se le conoce como sacerdote. Él es el que tenía sobre sus lomos el pueblo de Israel. Entonces Yahweh era el que daba toda la interpretación de cómo caminaba el pueblo cuando el pueblo estaba en pecado. Pueblo. Porque como estaban las 12 tribus, los nombres de las 12 tribus, entonces siempre usaba el Urim Tumim, porque el Cohen se le conoce como sacerdote. Él es el que tenía sobre sus lomos el pueblo de Israel. Entonces Yahweh era el que daba toda la interpretación de cómo caminaba el pueblo cuando el pueblo estaba en pecado. Entonces, según eso se podía ministrar. Se dice que cada piedra se prendía y daba colores según las actitudes que el pueblo tenía en ese entonces. Y hablando de La vestidura, perdón. Se dice que cada parte de la vestidura, como las sandalias, el manto, tiene un significado. ¿Puede ser el significado de cada componente de la vestidura? Bueno, yo tengo aquí algo acerca de las vestiduras. Esta es una escritura en hebreo y también con su traducción. Aquí nos habla acerca del Mis Nefet, que se le conoce como el turbante.
donde estaba puesto el nombre de nuestro Creador. Era Kadosh Ka Yahweh, apartado para Yahweh. Entonces cuando el Cohen se ponía eso, era el símbolo que él estaba apartado para nuestro Creador. Como cada uno de los que estamos sirviendo, tenemos el nombre de nuestro Creador en la frente. Tenemos que tener el nombre de nuestro Creador. Entonces ese es el símbolo primario del turbante que se le conoce, o el Mis Nefed. Luego viene cada una de sus vestiduras que usaba el Cohen. En el efod tenía que ir puesto las piedras, y en cada piedra iba el nombre de las 12 tribus, y cada piedra tiene su significado, igual como en las puertas del templo. En las puertas de Jerusalén también están puestos los nombres de cada tribu, porque dice el libro de Revelaciones que en los últimos tiempos, cuando venga la Jerusalén, la que baja de los Shamaín o de los cielos, viene cada una con el nombre, y el pueblo entrará por cada una de sus puertas según su tribu. Viene también lo que se conoce como el Sid, también la cinta de lana, la cinta turquesa. Entonces ese color turquesa simboliza la pureza que tenía que tener el Cohen, porque la mano de él, del Creador, estaba sobre la cabeza. Se le conoce como la yod, como la mano de nuestro Creador que estaba sobre él, como símbolo de pureza. Por eso es lo que iba en una forma así, hacia arriba. Y ahí iba puesto el Mis Nefed, o el turbante. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta con respecto a las vestiduras? ¿Cuál era la importancia de las vestiduras del sacerdote, hasta tal punto que después de entrar en el tabernáculo tenía que despojarse? Saliendo del tabernáculo él tenía que despojarse, no la podía mantener por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Bueno, porque en las vestiduras se quedaba impregnado la presencia del Creador, y él no podía sacar ni una sola prenda a otro lugar, sino que él tenía que dejar en el lugar Kad, o en el lugar santo. Él salía del lugar Kadoshim y dejaba en el lugar santo. No podía sacar las vestiduras fuera, porque si sacaba una sola prenda de esas, el pueblo que miraba esas vestiduras podía morir por la pureza que tenían esas vestiduras. Porque esas vestiduras son símbolo de Yahshua, el que se le conoce como Jesús. Entonces cada una de ellas nos habla de Yahshua. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el lugar santo y el lugar santísimo? Bueno, el lugar santo era donde el Cohen se preparaba, donde el Cohen o el sacerdote se preparaba para poder entrar, donde él cogía sus vestiduras, se colocaba sus vestiduras para poder entrar al lugar Kadoshim, a la misma presencia de Yahweh, del Creador. Cuando él traspasaba las cortinas, entonces él ya tenía que estar listo, ya tenía que estar vestido como fue decretado, como está escrito en el libro de la ley, que así tenía que vestirse el Yo le quiero leer algo. En Éxodo 28:4 dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Representan algo esto ante la llegada del Mesías en la vestidura del sacerdote? Claro que sí, porque todo nos habla de Mashiach, o de Yahshua, o del conocido como Jesús.
porque todo esto nos habla. Cuando Él vino con el nombre de nuestro Creador. Él vino a enseñar el nombre de nuestro Creador. Esto es símbolo de lo que se ponía el turbán del Cohen, que era Kadosh Ka Yahweh, como ya les compartí, apartado para Yahweh. Entonces, cuando viene Yahshua, Él viene con el nombre de nuestro Creador. Por eso, cuando lee las escrituras en el libro de Isaías, Él pronuncia el nombre del Creador, el nombre que ya estaba prohibido de pronunciar en ese entonces, porque por ciertas leyes rabínicas ellos prohibieron el nombre, que no se podía pronunciar, pero Yahshua viene a enseñar el nombre. El libro de Yohanan o el libro de Juan, en el capítulo 17 nos habla que Él enseñó el nombre a sus discípulos. Por eso dice: a los que tú me diste, yo les he enseñado a conocer tu nombre, a pronunciar nuevamente tu nombre. Entonces Él vino siempre tras estas vestiduras, Él vino con estas vestiduras, porque el oro es símbolo de la palabra, de las tablas que dio Yahweh en el Bejar Sinaí o en el monte Sinaí, símbolo de las dos tablas. Vamos a pasar un poco con el templo y sus oficiales. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al templo? ¿Qué significa el templo propiamente dicho para los judíos? Bueno, hay dos cosas aquí. Uno es el Mishkan, o el otro es el Beit Hamikdash. El Mishkan es el que construyó Moshe o Moisés antes de que pasen a Canaán. El templo es el que construyó Salomón. Ahora, yo les puedo dar una breve explicación del Mishkan. El Mishkan es el que construyó Moshe de acuerdo a las medidas que le dio Yahweh. Y cada tribu estaba establecida de una forma que se unía como unos triángulos y se formaba una imagen, o lo que se conoce como la estrella de David o de David. Entonces se formaba una imagen. No sé si tienen un marcador para poderles explicar cómo iba, porque esto es de mucha importancia, cómo iba distribuido cada una de estas cosas. ¿Cuál era la importancia de las vestiduras del sacerdote? Hasta tal punto que después de entrar en el tabernáculo tenía que él despojarse. Saliendo del tabernáculo él tenía que despojarse y no la podía mantener por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Cuando fue la primera destrucción, cuando entra Antoquio al templo y quita las cosas caros, las cosas sagradas, dice que él se llevó todo eso. Pero según la historia es la destrucción del templo. Ahí todavía permanecía el arca. Entonces, cuando ellos construyen el Mishkan, entonces iba casi de esta zona. Aquí en el medio iba el Mishkan y aquí iban las tribus. ¿En esa ubicación? Sí, aquí iba la tribu de Judá, iba la tribu de Isaacar y la tribu de Zebulón. Y así cada una de ellas iba puesto aquí. ¿Por qué iba puesto de esta forma? ¿Por qué se le conoce como la estrella de David? En medio de esto iba el Mishkan. Porque ellos estaban preparados, listos para la guerra. Esa es una estrategia de guerra, una estrategia de batalla. En cada una de estas 4 esquinas estaban también malach o ángeles con sus miriadas
de Malaquín, de ángeles. Entonces, por eso es lo que Yahweh le dice a Moshe, que ponga a cada uno, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Porque así es como Moshe vio en los Shamaín, él vio igualito. Porque le dice, así como se te ha mostrado, así también tienes que hacerlo tú. Por lo que está ahora en lo físico, lo que se hizo en lo físico, antes ya fue en lo espiritual también. Porque cuando Moshe sube al primer Shamaín o al primer cielo, entonces él puede ver todas estas cosas. El templo de Salomón, esto ya fue del corazón de David, porque David tuvo el deseo de construir una casa, un templo para Yahweh. Entonces, según este deseo de él iba a construir el templo, pero por las muchas muertes que tuvo él no pudo construir el templo y pasó a construir su hijo Salomón el templo. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del templo? Bueno, dentro del templo, el ministro que estaba al frente del sumo sacerdote, este ministro, si se quiere decir, ¿qué función específica cumplía dentro del lugar santísimo? Cuando el Cohen Gadol o el sumo sacerdote entraba a la presencia de Yahweh, él era el que ministraba a todo el pueblo. Entonces la función específica que tenía él era de guiar al pueblo a la presencia de Yahweh, de presentar los pecados del pueblo. Porque cuando era escogido el Cohen Gadol o el sumo sacerdote, el pueblo o los jefes de las tribus ponían sus manos en la cabeza del Cohen. Entonces así ellos le daban toda la autoridad para que él pueda administrar delante de Yahweh por los pecados del pueblo. Entonces esa era la función principal de él, ministrar delante de Yahweh por los pecados del pueblo. ¿Y cómo se purificaba de sus propios pecados? Porque prácticamente él, me supongo que debió pecar en ciertas ocasiones. Entonces, ¿cómo se purificaba él? Bueno, para eso había un rito que cada año se seguía. Primero con la vaca roja o la vaca bermeja, que cada año tenía que ser sacrificada. Eso era para purificar a todos los levitas. Entonces esa sangre se les salpicaba a todos ellos. Y ellos presentaban su ofrenda. Entonces, por medio de todas esas leyes que Yahweh mismo les dio a ellos, ellos quedaban limpios, ellos quedaban puros para poder entrar, para poder ministrar. Disculpe una pregunta con respecto al templo. ¿Por qué solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y no los jefes de las tribus? Porque al comienzo, cuando Yahweh le saca al pueblo de la esclavitud, donde pasaron en Egipto, escoge al primogénito. Era el primogénito el que estaba preparado para ministrar delante de Yahweh. Pero por causa de que ellos se hicieron el becerro de oro, entonces los primogénitos perdieron ese derecho y fue escogida la tribu de Leví para este año. Entonces, si los primogénitos no hubieran hecho el becerro de oro, ellos hubieran tenido el derecho, el privilegio de ministrar delante de Dios. Yo quiero leer una parte de la palabra de Dios en Éxodo 29 que dice así: tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos
y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué significado tenía el que se unja con la sangre el dedo derecho, el lóbulo de la oreja derecha? ¿Cuál era el significado de esta unción con sangre? Ya. Porque dice que sin derramamiento de sangre no hay limpieza, no hay impureza, no hay remisión. Y cuando le tocaba su mano derecha, en nuestra mano derecha, como en el pueblo de Israel, está la Gesed, lo que se conoce como la misericordia. Se dice que por nuestro oído derecho entra la palabra y actúa en nuestro corazón. Entonces, por eso siempre se tenía que purificar con sangre el oído y el dedo derecho, porque la sangre es la que nos limpia, la que nos purifica. Y específicamente el dedo derecho del pie, ¿por qué? ¿Qué significado tiene? Bueno, todo tiene un significado porque en nuestro cuerpo está escrito los 613 misbot o los 613 mandamientos en nuestro cuerpo. Comienza desde nuestros pies. Nosotros tenemos en nuestros pies 10 misbot o 10 mandamientos. Entonces desde ahí sube. En nuestro tobillo tenemos 5. En esta parte de la pierna de nuestro hueso largo tenemos 2. Igual ahí sigue subiendo. Entonces los pies son los que le llevan al pecado o a la bendición. Entonces por eso siempre tenía que ser limpiado, siempre tenía que ser purificado. El término que se llama Mashiach. Mashiach. Vamos a ver ahora acerca del arca. ¿Qué representa el arca para el pueblo judío? Bueno, el arca es lo más caro o lo más sagrado que se conoce, porque en el arca estaba siempre guardado las tablas de la Torá o de la ley que se conoce. Entonces ahí estaban los panes, ahí estaba también la vara de Ajarón. Y por medio del arca, de los querubín que se les conoce, o de los malach, era donde Yahweh hablaba a Moshe por medio de los querubín. Cada uno de ellos representa la Biná y la Formá, lo que se conoce como la sabiduría y el entendimiento. Entonces, cuando nosotros tocamos este tema, nosotros tenemos que primeramente conocer qué es lo que pasaba con los malach, primeramente, con lo que se conoce como ángeles. Ellos son los que daban la sabiduría a Moshe, los que daban la palabra de Yahweh a Moshe, estos malach que estaban ahí. Por eso siempre, primero, ministraban a esos malach, porque ellos eran los que le daban la palabra. Venía la palabra de Yahweh sobre los malach y ellos les transmitían. Lo que estaba dentro es, primeramente, esta Torah. Esta Torah que fue escrita ya en el Shamaí. Esta Torah ya estaba escrita, porque por medio de esta Torah, de esta palabra, se hizo todas las cosas que fueron creadas por Dios. Porque cada una de estas letras que están aquí escritas son malach o son ángeles. Porque cuando dice el libro de Bereshit, en el capítulo 1, en el verso 1 dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'eretz. En el principio creó Elohim el Ale y la Tau. Entonces creó primero el alfabeto hebreo. Entonces por eso es lo que se tiene una reverencia, porque cada una de ellas es un malach. Por eso dice que esta palabra es viva, poderosa y eficaz, porque cuando uno lee esta palabra, cuando uno pronuncia esta palabra, están malach sabiendo. El malach es el término como una revelación, algo así. Es ángel, malach es ángel. Yo tengo la siguiente pregunta. ¿Dónde es posible que se encuentre esta arca? Bueno, se dice que el arca está en unas cuevas subterráneas del templo mismo.
Cuando fue la destrucción del templo, dice que el Cohen guardó el arca en estas cuevas, en estas cavernas. Porque cuando fue la primera destrucción, cuando entra Antioquio al templo y quita las cosas caros, las cosas sagradas, dice que él se llevó todo eso. Pero en el segundo templo fue recuperado. Y ahí es donde fue ocultado, bajo estas cuevas, bajo estas cavernas. En el año 70 después de Cristo, según la historia, es la destrucción del templo. Ahí todavía permanecía el arca. El arca estaba todavía ahí. Sí. Entonces, cuando Antioquio entra y quita todas las cosas caras, en el año 325 entra él. De la profecía que nos habla Daniel, capítulo 9, cuando dice que entró la abominación desoladora y que quitó todas las cosas sagradas, todas las cosas caras, y que en su lugar puso a un ser, puso a Zeus, y prohibió los días de fiesta, el Shabbat, los días que el pueblo judío se reunía para adorar al Creador. Fue desde ahí donde que se comienza a instituir el cristianismo que hoy se conoce. El cristianismo no vino con Cristo, el cristianismo vino mucho más antes, que se comenzó con la adoración al Dios Tammuz, al Dios Sol. Entonces fue este hombre, Antioquio, el que prohibió que el pueblo se reúna en Shabbat. Desde ahí el pueblo ya no se podía reunir en Shabbat, sino solo en el día domingo, que era el día de Dios Tammuz, el Dominus Dei, que se le conoce, del Dios Sol. Existe otra hipótesis que Salomón es posible que contrajo nupcias con la reina de Sabá y tuvo un hijo. Y dice la historia, ¿sí?, que Salomón es posible que le regaló una copia o pretendió obsequiarle una copia del arca. Pero este hijo, como era un poco vivo, si es que utiliza ese término, cambió, dejó la copia y fue la original la que se llevó. Y es en Etiopía donde se sostiene que tienen el arca original de los judíos. ¿Cuál sería su punto de vista frente a esta teoría? Bueno, como usted mismo lo dice, son solo teorías, pero que no llegan a la realidad. El arca no se conoce con certeza dónde está. Puede ser que le dio una copia o que se tenga copias de eso, pero no se sabe con certeza dónde está ahora originalmente el arca del pacto. No se sabe con certeza dónde está. Ustedes de igual manera no tienen algo en que basarse para decir está debajo del templo. No, son estudios que se ha hecho, pero con certeza no se puede decir está aquí. Ahora, ¿en qué afectaría en estos tiempos el hallazgo del arca? Y si tendría el mismo poder que tenía. Bueno, si se halla el arca en estos tiempos, yo estoy seguro y estamos seguros que va a tener el mismo poder, el mismo efecto, porque en el arca se encuentran los escritos originales de la palabra de nuestro Creador, incluso partes de las primeras tablas que fueron destruidas por Moshe, se encuentran todavía partes ahí, y la segunda tabla. Se dice que solo se está esperando una orden del presidente de Israel para comenzar a construir ya el tercer templo. Entonces, yo pienso que cuando ya se comience a construir el tercer templo, el arca va a aparecer de cualquier forma. ¿Cuáles eran los que tenían
dentro, ¿qué era lo que tenía interiormente el arca? ¿Qué nomás contenía? Estaban las tablas de la ley. Estaba el pan, y estaba la vara de Ajarón. Estaban fragmentos de las primeras tablas. Estaban dentro del arca. Yo alguna vez escuché que se suponía que inclusive estaba la espada con que David mató a Goliat dentro del arca, como las 12 piedras que pusieron cuando pasaron el río Jordán. ¿Qué de hecho hay, qué realidad hay en eso? Bueno, la escritura no nos enseña que estaba la espada dentro. Entonces, cuando se habla de otras cosas, entonces ya solo son conjeturas. Siempre tiene que confirmarnos las escrituras qué es lo que pasaba en cada una, qué es lo que estaba ahí. Porque si nosotros vamos al primer libro de las escrituras, vamos al Bereshit, nosotros podemos descodificar desde el primer verso y podemos encontrar todas las cosas que se iban dando, incluso la destrucción del primer templo, del segundo templo, la construcción, las fechas exactas. ¿Dónde? Es aquí en la escritura. Entonces, si las escrituras nos confirman, entonces se puede decir que... Nuestro compañero te entiendo. Disculpe, usted dice que si encontraran el arca tuviera el mismo poder, pero ¿cuáles serían las personas indicadas para poderse acercar al arca, trasladarla al nuevo templo? Porque antes la persona que se acercaba al arca moría instantáneamente. Bueno, en el pueblo de Israel existe todavía la tribu de los levitas originales, que descienden de la tribu de Leví. Entonces son ellos los que ya tienen incluso las vestiduras ya preparadas para nuevamente el servicio del arca. ¿Y son consagrados de la misma manera como lo establece el Antiguo Testamento? Bueno, ellos hasta ahora están siendo consagrados igual. Incluso está lista ya la vaca roja o la vaca bermeja. Tienen ellos ya lista. Solo están esperando la orden del presidente para que se construya el templo. Porque las piedras, todo eso ellos ya tienen ya listo. ¿Exactamente dónde se construiría el tercer templo? El tercer templo se va a construir donde estaba el primero y el segundo. Porque igual el primer templo fue construido donde Jacob tuvo la visión, cuando habla en el libro de Bereshit, en el capítulo 38, en el verso 17, cuando habla de que Jacob tuvo una visión de que ángeles subían y bajaban. Entonces él vio el lugar caro, él mismo ya vio que ahí iba a ser construido el lugar caro, el templo. Entonces ahí mismo se construyó el templo y ahí mismo se va a construir nuevamente el templo. ¿Y qué pasaría con la mezquita de Omar? Bueno, eso ahora hay un conflicto con la mezquita. Pero si el presidente da la orden, la mezquita tiene que desaparecer. ¿Y en cuánto tiempo sería la construcción del templo? Si es que ya se da la orden, yo pienso que en unos 6-7 años ya se... Ya había visto un reportaje que ellos ya tienen todo y con la tecnología que hay ahora, que es probable que en 2 o 3 días esté reconstruido totalmente el templo. Claro, eso dicen que ellos pueden construir en ese tiempo, pero siempre las escrituras nos hablan de otra cosa. Son 7 años. ¿Por qué son 7 años? Porque son 7 años los que va a durar este mundo. Cuando las escrituras nos hablan de la creación, fueron 6 días de la creación. Entonces son los 6 milenios que va a existir este mundo, antes de la era mesiánica, antes de que venga Mashiach. Y como según el calendario judío nosotros estamos en el 5766, entonces ya nos falta mucho tiempo para que se llegue a terminar este milenio. ¿Qué punto de la historia sería o marcaría la construcción del tercer templo? ¿La segunda venida del Mesías? Bueno, se dice que sería la segunda venida de Mashiach, pero es ahí cuando comienza la verdadera persecución para el pueblo de Israel, porque es
de ahí donde va a gobernar el anti-Mashiach, según las escrituras. Y en cuanto a esto de las escrituras y de las profecías que ha tenido el pueblo de Israel, ¿cuáles son las principales profecías que ha tenido el Israel como tal? Bueno, todas las profecías que Israel ha tenido, todo ha sido en base a los códigos de las escrituras, a lo que ya ha estado establecido. Entonces, las profecías que ya se han cumplido, primeramente son las de el pueblo que fue esparcido también, el pueblo que fue esclavo. Eso ya fue dado al comienzo cuando Yahweh le dice a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, cuando le dice que salga de Ur, de los caldeos, cuando tiene su primer hijo, Isaac. Entonces desde ahí ya comienza el principio de la profecía, porque dice que pasaron 430 años en esclavitud, pero es contando desde Isaac, desde ahí se cuenta. No es que el pueblo pasó 430 años, el pueblo pasó 215 años en la esclavitud, cuando entran con Jacob, cuando entra con las 70 personas, pasó 215 años. Entonces desde ahí ya comienza a cumplirse todo eso acerca de las profecías. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de las profecías? O sea, ¿cómo interpretaría usted esta porción bíblica? En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1 al 3, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí nos habla acerca de la venida de Mashiach, del Mesías que estamos esperando. Entonces, dice que al último toque de shofar, al último toque del teruah, porque para congregar al pueblo se tocaban las trompetas de plata. Y dice que al último toque de shofar, entonces vendrá Mashiach. Y todos los muertos dice que se levantarán, resucitarán para ser juzgados. Se dice en las escrituras que habrá un arrebatamiento, pero bueno, eso es por las malas traducciones. No hay ningún arrebatamiento, porque esas palabras están mal puestas ahí. La palabra arrebatamiento en el idioma hebreo quiere decir otra cosa: tomar, quitar, pero no arrebatar, como subir en las nubes al pueblo. Entonces de todo eso nos habla Daniel. De los entendidos que resplandecerán, habla de los hijos de Yahweh, los que enseñan Torah, los que enseñan Emet, van a resplandecer como las estrellas del firmamento, porque le dio a Jacob, le dio dos visiones. Cuando le dice que sus hijos serán como la arena del mar, y también que sus hijos serán como las estrellas del firmamento. Entonces aquí hay dos clases de hijos también. De acuerdo a las profecías de los últimos tiempos, ahorita en el libro de las revelaciones, ¿cuál es el orden cronológico o línea escatológica desde la cruz de Cristo hasta lo que va a venir? Si nos podría tal vez... Desde la venida de Mashiach o desde la muerte de Mashiach, del que se conoce como Jesús, hay un orden ya establecido, porque dice que Él vino a enseñar, Él vino a rescatar a su pueblo, Él vino a coger las ovejas perdidas de la casa de Israel, y también las que no estaban en Israel. Los que nosotros estamos ahora en este país somos parte del pueblo de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Israel.
somos los que estamos volviendo nuevamente a la Emed o a la verdad de Mashiach. ¿Por qué somos nosotros también parte de la tribu de Israel? Se dice, con los estudios que se ha hecho últimamente, que aquí estaba establecido la tribu de Yehudá o de Judá en nuestro país. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy día es cumpliendo lo que ya estaba escrito, que recogerá de los 4 confines de la tierra a su pueblo. Por eso envió a Mashiach, por eso se escogió a los 12 discípulos o a los 12 taurinos, que se les conoce. Entonces cada uno de ellos iba cumpliendo un propósito, iba difundiendo la palabra de Mashiach, iba enseñando el nombre de Mashiach. Entonces nosotros ahora estamos ya entrando a los últimos tiempos, que ya se está cumpliendo, porque como este milenio se termina, cuando nosotros entremos al año 6000 o al siglo 6000, entonces la era de Mashiach es cuando ya se comienza a difundir con más fuerza, porque en el 7º milenio ya viene Shabbat, que es descanso, reposo. Entonces toda la palabra, el nombre de Yahweh, el nombre de Mashiach tiene que ser difundido por todo el mundo. Para terminar, compañero, hay 2 tipos de profecías en contra de Israel, unas a favor y otras en contra. ¿Por qué estas profecías? Porque si Israel quebrantando la Torá son mandamientos, instrucciones, enseñanzas, se le conoce como ley. Si sigue quebrantando todo esto, entonces dice la palabra, he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si cumples mis mandamientos, la maldición si no cumples. Entonces una profecía se cumple si Israel camina en desobediencia y la otra si camina en obediencia. Por esa razón es que ellos estuvieron cautivos en Babilonia mucho tiempo, porque desobedecieron a lo que el Creador les dijo, y de ahí hubo a través de Nehemías la liberación para la reconstrucción del muro de Jerusalén. Es que por eso, por lo que siempre pasan actos proféticos. Cuando Israel se aparta de la Torá, de las Escrituras, vienen las consecuencias. Siempre tiene que sufrir una consecuencia por quebrantar los mandamientos. Porque ninguno de estos mandamientos ha pasado, porque incluso están escritos en nuestro cuerpo. Y cuando una persona camina, dice que el cielo y la tierra son testigos de lo que uno hace. Entonces no se puede ocultar en ningún lado. Cuando una persona quebranta un mandamiento, una parte de su cuerpo se va debilitando. Por eso hay muchos enfermos ahora, con cáncer, con úlceras, con todo tipo de enfermedad, porque están quebrantando los mandamientos. Israel no necesitaba de médicos, no necesitaba de nada. Y asimismo, si nosotros volvemos a las Escrituras, no vamos a necesitar de médicos, no vamos a necesitar de nada, porque cumplimos los mandamientos que están escritos en medio de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un equilibrio, para no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino el camino angosto. Ese es el que nos lleva. Y en este momento, en los actuales tiempos, el pueblo de Israel, ¿en qué posición se encuentra? ¿Está pasando por una profecía en la cual ellos están siendo castigados o ellos están siendo bendecidos? El pueblo de Israel, ¿por qué ahora Palestina es enemigo de Israel? Siendo que Palestina son los primos hermanos, porque son los hijos de Ismael. Todos ellos son hijos de Ismael. Entonces, porque el pueblo no debe estar esas huestes en los cielos, ni tampoco en la tierra. Por eso nos habla de cielos nuevos, tierras nuevas. Para terminar, hay 2 tipos de profecías en contra de Israel, unas a favor y otras en contra. ¿Por qué estas profecías? Porque si Israel sigue actuando como antes, sigue pecando, sigue quebrantando la Torá. La Torá son mandamientos, instrucciones, enseñanzas, se le conoce como ley. Si sigue quebrantando todo esto, entonces
dice la palabra: he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si cumples mis mandamientos, la maldición si no cumples. Entonces una profecía se cumple si Israel camina en desobediencia y la otra si camina en obediencia. Por esa razón es que ellos estuvieron cautivos en Babilonia mucho tiempo, porque desobedecieron a lo que el Creador les dijo. Y de ahí hubo, a través de Nehemías, la liberación para la reconstrucción del muro de Jerusalén. Claro. Es que por eso, por lo que pasa, siempre pasan actos proféticos. Cuando Israel se aparta de la Torá, de las Escrituras, vienen las consecuencias. Siempre tiene que sufrir una consecuencia por quebrantar los mandamientos. Porque ninguno de estos mandamientos a pasar, porque incluso están escritos en nuestro pueblo. Y cuando una persona camina, dice que el cielo y la tierra son testigos de lo que uno hace. Entonces no se puede ocultar en ningún lado. Cuando una persona quebranta un mandamiento, una parte de su cuerpo se va debilitando. Por eso hay muchos enfermos ahora, con cáncer, con todo tipo de enfermedad, porque están quebrantando los mandamientos. Israel no necesitaba de médicos, no necesitaba de nada. Y asimismo, si nosotros volvemos a las Escrituras, no vamos a necesitar de médicos, no vamos a necesitar de nada, porque cumplimos los mandamientos que están escritos en medio de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un equilibrio, para no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino el camino angosto. Ese es el que nos lleva. Y en este momento, en los actuales tiempos, el pueblo de Israel, ¿en qué posición se encuentra? ¿Está pasando por una profecía en la cual ellos están siendo castigados o ellos están siendo bendecidos? El pueblo de Israel está pasando ahora las consecuencias por no haber cumplido la palabra. Acompañado en esta mañana, es un placer haberle tenido con ustedes. Gracias por sus conocimientos, por habernos ayudado. Le agradecemos muchísimo.